Sin duda, Nueva York era la ciudad donde más se bebía del país. Era la ciudad donde había bares en cada esquina, donde todo el mundo, todas las culturas, todas las comunidades tenían alguna relación importante con el alcohol. Si la ley quería lograr sus objetivos, tenía que funcionar primero en Nueva York. Si no, no serviría de nada. Todo el mundo comprendió que Nueva York representaba el mayor desafío de la ley seca, el campo de batalla definitivo entre sus partidarios y sus detractores. En cuanto bares, tabernas y clubes nocturnos legales cerraron sus puertas en cumplimiento de la nueva ley, miles de establecimientos clandestinos abrieron las suyas. James Cannon Jr., obispo metodista de Virginia y uno de los más ardientes defensores de la prohibición, la llamaba el trono de Satán. Para hacer cumplir la ley, predijo Fiorello LaGuardia, congresista de Harlem, Nueva York necesitaría una fuerza policial de 250.000 hombres y otros 250.000 hombres para vigilar a la fuerza policial. En todo el estado solo había 200 policías. Estamos hablando de un estado que incluye toda la ciudad de Nueva York, toda la costa de Long Island y muchos kilómetros fronterizos con Canadá, que era por donde entraba el alcohol de contrabando. Imposible que se pudiera controlar ni con 200 agentes ni con 2000. Wayne Wheeler había insistido y logrado que la agencia de la prohibición quedara exenta de la normativa aplicable al ingreso en el cuerpo de funcionarios y que los responsables del departamento pudieran elegir a agentes que estarían, en opinión de Wheeler, totalmente entregados a la causa. Pero no resultó así. De repente, cualquier político con influencia se encontraba con que podía repartir docenas de puestos de trabajo y los repartía prácticamente entre los menos recomendables. Soldados, jugadores de béisbol, cocineros, cualquiera que quisiera una nómina del Estado aceptaba un contrato con la agencia de la prohibición. Le daban una pistola, una placa, un sueldo bastante irrisorio y prácticamente ninguna formación. Y con eso esperaban que acabara por completo con el alcohol. Agentes de gatillo fácil herían a transeúntes inocentes y mataban a personas que ni siquiera habían infringido la ley. Los agentes también exigían sobornos a los contrabandistas. Durante el registro a un local clandestino, 4 agentes se pusieron tan furiosos al ver el ridículo soborno que les ofreció el dueño del local, que pasaron el sombrero entre los clientes. Era fácil sobornar a un agente, y el primer año en Nueva York tuvieron que despedir a la mitad de los agentes porque iban a trabajar con abrigos de piel, anillos de diamantes y cochazos nuevos, cosas que claramente no podían permitirse con el sueldo de la agencia. El Departamento de Policía de Nueva York, donde trabajaban agentes de los mismos barrios que la gente a la que tenían que detener, hizo todo lo posible para no tener nada que ver con los agentes federales. En Nueva York, la rebelión contra la ley también venía del mismísimo Departamento de Policía, que en aquella época era mayoritariamente irlandés. Nueva York era una ciudad que ya tenía bastantes problemas, y la policía decidió desafiar al gobierno federal. No tenemos tiempo, ni dinero, ni recursos para perseguir a alguien que parece que está buscando un trago de whisky. Para Wayne Wheeler y la Liga Antitabernas cada vez estaba más claro que había que poner orden en el creciente caos neoyorquino. Presionaron a la Asamblea Legislativa del Estado para aprobar la ley Mullan-Gage, más estricta incluso que la ley Volstead, con penas más severas para los infractores. Llevar una petaca era equivalente, por ejemplo, a llevar un arma de fuego sin licencia. Todo el país le está mirando, dijo Wayne Wheeler al comisario de policía de Nueva York.
Los ciudadanos de Nueva York también miraban, y lo que veían no les gustaba mucho. Se retiró a cientos de agentes de las calles para que registraran apartamentos y a simples transeúntes. Hay hombres apostados en restaurantes para que nadie beba, se quejó un juez estatal, mientras a la vuelta de la esquina un ladrón atraca una joyería a punta de pistola. A nivel nacional, el 44% de los casos estaban relacionados con la ley seca. Solo en Nueva York, cada año llegaban 50.000 casos al edificio federal, la mayoría por delitos menores. Los tribunales federales enseguida se vieron desbordados. Para aligerar la carga de trabajo, se obligó a los jueces a celebrar días de tratos, en los que ofrecían multas menos elevadas si el acusado se declaraba culpable. Los jueces entraban y al ver a tantísima gente se desesperaban. ¿Qué podían hacer? Toda la vida queriendo ser jueces federales y ahora se pasaban el día juzgando casos relacionados con la bebida. Así que si alguien quería pagar una multa y declararse culpable, lo soltaban. Y ahora que la policía de Nueva York se veía luchando por el cumplimiento de la ley seca, sus hombres empezaron a ser susceptibles de cohechos y sobornos. Todas las instituciones estaban bajo sospecha. Nadie creía a los jueces, ni a la policía, ni a los investigadores. La corrupción era generalizada. En cuestión de meses, las estadísticas sugerían que los neoyorquinos bebían más y no menos que antes de la entrada en vigor de la 18ª enmienda. Al menos en la ciudad más grande de Estados Unidos, la prohibición no estaba surtiendo efecto. La idea tan noble de la ley seca de proteger a la gente de los estragos del alcohol se vio terriblemente socavada por algunas de las consecuencias de la misma. Y era algo generalizado. La gente bebía mucho más. Quizá millones de estadounidenses dejaran de beber alcohol, pero los que seguían haciéndolo, tanto hombres como mujeres, bebían mucho más. Y en algunas zonas empezaron a aumentar las detenciones por embriaguez en lugares públicos y por conducir borracho. También aumentó la incidencia de la cirrosis. A lo que hay que añadir los riesgos de licores de pésima calidad distribuidos por contrabandistas ineptos o sin escrúpulos. A menudo el licor de contrabando se adulteraba con alcohol metílico, alcohol isopropílico y otros productos tóxicos que podían causar ceguera, parálisis e incluso la muerte. En solo 4 meses, en el Medio Oeste, 15.000 personas desarrollaron una grave enfermedad neurológica, la parálisis del bebedor de jengibre, resultado de consumir un líquido ilegal, extracto alcohólico de jengibre jamaicano, adulterado con un producto químico utilizado como disolvente. De forma periódica aparecían en los periódicos de casi todas las grandes ciudades artículos sobre un cierto número de personas, 30, 19, 45, que de repente sufrían una intoxicación por ingestión de bebidas alcohólicas con metanol. La gente compraba a contrabandistas sospechosos y estos apuraban sus márgenes. Esto ocurrió durante toda la ley seca y en todo el país. En mi opinión, la ley seca mereció todos los esfuerzos que se le dedicaron. Y lo pienso porque tuvo algunos resultados muy buenos en el hogar y ofreció una mejor forma de vida a la gente. Gracias a la ley seca, la sociedad era un sitio mejor para vivir. Pero desafortunadamente todavía había alcohol y quien quería lo podía conseguir. La prohibición no terminó con el alcohol, pero ayudó mucho. Estoy segura de ello. Lo que ocurre es que la moral no se puede legislar. Eso tiene que salir de dentro. Muchos estadounidenses continuaron esforzándose para cumplir la prohibición, y a pesar de los bajos salarios, la escasa formación y las muchas tentaciones, había agentes federales honrados.
Algunos incluso arriesgaron sus vidas para hacer cumplir la ley. Creo que mi padre entró en el cuerpo hacia 1922. Se hizo agente federal en parte porque estaba en contra del alcohol y en parte porque necesitaba trabajo. Entonces vivíamos en la granja y no le sacábamos mucho. Por eso siempre tenía que tener otro trabajo adicional. Frank Allen Mather tenía una pequeña granja en el condado de Nelson, Kentucky, hasta que con la ley seca se alistó al Departamento del Tesoro. Su trabajo consistía en recorrer colinas y hondonadas del condado en busca de indicios de destilerías ilegales. A veces yo le acompañaba a buscar destilerías. Ver salir humo entre los árboles era un claro indicio de que allí pasaba algo sospechoso. Y efectivamente eran alambiques escondidos en el bosque con el mosto y toda la mezcla en pleno proceso de fermentación. En primavera y verano, Mather y sus hijos vaciaban el mosto y whisky que encontraban en el arroyo más cercano. En invierno a veces echaban el whisky confiscado en el radiador del camión como anticongelante. Los esfuerzos de Frank Mather como agente federal le ganaron pocos amigos entre sus vecinos. La ley seca enfrentó a muchísima gente, no hay ninguna duda. Una noche desperté y me asomé a la ventana de mi habitación. Allí estaba mi padre, en el establo, tratando de sacar cosas, y el establo en llamas. Era un incendio provocado como represalia contra él. En otra ocasión, mi hermana se quedó con el perro de una amiga y alguien se llevó el perro al bosque y le metió un tiro. Ese tipo de cosas daban mucho miedo. Frank Mather trabajaba por todo el estado. En una ocasión se desplazó con otros agentes a Russellville, un pequeño pueblo del condado de Logan, a detener a unos destiladores ilegales. El ayudante local del sheriff, que podría estar sobornado, protegía la destilería. Mather y el ayudante del sheriff desenfundaron sus armas. Según tengo entendido, el ayudante del sheriff disparó primero y después mi padre le disparó a él. Y dicen que el hombre murió allí mismo. A mi padre lo llevaron al hospital de Bowling Green, en Kentucky, donde vivió hasta el día siguiente. Había recibido un disparo en el pecho y por lo visto se desangró. Llegamos al hospital justo antes de su muerte. Cuando se derogó la 18ª enmienda, tuve la sensación de que había sido una gran pérdida de tiempo y de todo. Pero también en cierto modo me alegré de que mi padre no tuviera que vivirlo, porque estaba muy en contra del alcohol, y hubiera tenido la sensación de que para él también había sido una pérdida de tiempo. En junio de